Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño, muy bien. ¿Sabes qué siento, Leo? Siento que muchos de vosotros están buscando oportunidades. Oportunidades lo que es en los negocios, en el trabajo, en el proyecto, pero también puede ser lo que es en el amor, ¿vale? O simplemente, para muchos de ustedes quizás, te preguntas si puede ver lo que es una oportunidad con esa persona con la cual tú estás tratando o esa persona que simplemente desconectó de tu vida, mi querido leoncito. Pero me gusta mucho tu energía, Leo, porque por otra parte, hay un grupo de ustedes muy fuerte, como que te noto entusiasmado, entusiasmada en un proyecto, en un sueño, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un grupo muy fuerte que está buscando ideas, cómo poder de repente, yo que sé, hacer que mi negocio crezca, cómo hacer de repente para tener más ingresos, cómo hacer de repente para que mi pareja cambie o para que tu vida cambie, Leo. Está buscando oportunidades, cariño. El otro mensaje que te puedo dar, mi leoncito, hay una persona que vuelve a tu vida o ha vuelto a tu vida y te pone un poco nervioso, nerviosa. Siento esto, ¿vale? Estás como un poco tenso, tensa. Es como que te gustaría de repente tener esa relación oculto. Puede ser el caso, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es signos e iniciales. Vamos a ver, Leo. Leo, 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 corazón. Signos e iniciales, mi querido leoncito. Signos e iniciales. Vamos a ver. Tenemos lo que es un Capricornio. Otra vez Capricornio. Me sale lo que es Virgo. Me sale Aries, uno más. Cierras con un Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido leoncito. Corazón, estás buscando información, estás buscando ideas. Quizás de repente para muchos de vosotros, esa persona que se ha puesto en contacto contigo, estás buscando una verdad. También puede ser el caso, porque te noto que estás investigando. La letra Y, la letra E, la letra F, la letra U y la letra G de gato y de gata techera. Muy bien. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo, mi querido leoncito, ¿vale? ¿Qué es lo que te preocupa o cuál es la energía que más predomina lo que es en tu vida? Porque a lo mejor puede ser que solamente una minoría le está preocupando el por qué ha vuelto esta persona, por qué me habla, por qué de repente se ha puesto en contacto, pero habrá otro grupo más fuerte que dice, Richard, a mí del amor no me hables, Richard, yo solamente estoy pensando cómo ganar más dinero. También puede ser el caso. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, Leo, como carta guía, como carta consejo. Posiblemente puede ser que si primero sacamos lo que es el tema de los proyectos, a lo mejor de repente como que el camino se hace un poco difícil. Y me dice Richard, ¿cuándo va a llegar esa suerte? ¿Cuándo va a llegar ese apoyo?
¿Cuándo voy a poder dar ese gran salto? Porque la carta del 3 de espadas, cariño, nos hablan también de tu estrés, de tu ansiedad, cariño. Hay algo que te gustaría que salga lo que es a tu favor, pero sin embargo las cosas como que un poco se complican, al menos por el momento. Por otra parte, si lo relacionamos lo que es en el amor, mi querido Leo, posiblemente puede ser que está relacionado con una traición. A lo mejor las personas que vuelven a tu vida en su momento te engañaron, o de repente, corazón, son personas que tienen lo que es una historia, ya lo que es en su vida, porque tenemos la carta del 3 de espadas, cariño. Pero bueno, al menos tú sabes lo que hay, ¿no? Porque si tú me dices, Richard, no lo sabía, de verdad soy inocente, pues entonces te diría, cariño, ve con cuidado. ¿Por qué? Porque la carta del 3 de espada nos hablan también que no vaya a ser que si lo relacionamos lo que es en el amor, cariño, salgas tú afectado o afectada en esta historia. O de repente, Richard, tanto nos defiendes y por aquí aparece tu ex o tu pareja y dice, no, si yo más bien pienso que Leo me está engañando. También puede ser el caso, porque está relacionado con la traición, con el engaño, con la tristeza, tanto de tu parte como también de los demás. También, cariño, ¿vale? Richard, yo soy una santa, soy un santo. Sí, sí. Y yo soy virgen, cariño. Vos acá más cartas. A ver. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas, mi querido Leo. Siento, corazón, que muchos de vosotros, posiblemente en base a que no te sientes bien en una situación, porque ha habido un engaño, una traición, o de repente ya pasó esto, va a pasar. Muchos de vosotros, Leo, es como que vas a, contra todo pronóstico, con mucha tristeza, con mucho dolor, porque esto nos afecta, vas a ir en busca de tu claridad. Porque aquí veo, cariño, la carta del 8 de copas, vas en busca de tu claridad. Richard, no quiero complicarme la vida, no quiero prácticamente más bloqueos, ahora solamente estoy pensando lo que es en evolución. Por otra parte también, mi querido Leo, posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, ha aparecido una persona de mi pasado con la cual me hizo mucho daño, me hizo sufrir, pero me doy cuenta que tengo que pasar página. Haces bien, ¿vale? Haces bien. Pero la última palabra lo tienes tú. Porque siento que tú, Leo, te quieres alejar de una persona que te causó daño, ¿vale? Siento esto. O de repente tú te estás alejando de personas que te han causado daño también. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor te estás alejando de amigos, de amigas que te han traicionado, te estás alejando de un trabajo, de un proyecto que no eres feliz, te estás yendo a otro país para buscar nuevas alternativas, te estás apartando de malas energías, mi querido leoncito. Y esto es bueno, Leo, esto es bueno, pero es verdad que a veces tenemos que sacarnos la venda de los ojos, ¿no? Muchas de vosotros, cariño, están como Shakira, ciega, sorda y muda, no quieren entender, pero bueno, los golpes de la vida, Leo, los golpes de la vida al final nos hacen reaccionar. Como dice en esa frase, mi querido Perú, a cocachos aprendí mi labor de colegiante. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el Tarot TV Series. Vamos a ver. Es una poesía, si no me equivoco, ¿vale? A cocachos aprendí en mi lindo Perú. Ay, de verdad. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 8 de oros, Leo. Siento que en base a lo que te está pasando, muchos de vosotros, posiblemente mi leoncito, me dice Richard, necesito mantener mi cabeza ocupada. Está de repente con proyectos, con cosas, con sueños, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, Leo, muchos de vosotros quizás en su cabecita ya están como imaginando, alucinando, cariño, ¿cómo sería mi vida con él? ¿Cómo sería mi vida con ella? ¿Este proyecto funcionará? ¿Este trabajo funcionará? Estás pensando, te estás como visualizando a futuro, mi querido leoncito, ¿vale? Ya te estás creando tu mundo de fantasía. Pero a lo mejor, cariño, esto es bueno, porque yo soy la primera persona que digo, si quieres atraer algo en tu vida, tienes que aplicar la ley de la atracción, cariño. Visualiza de una forma positiva cómo quieres que sea tu futuro. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros, cariño. Y veo que esta situación, porque me sale el 8 y el 9, cariño, va a dar frutos. Va a dar frutos, mi querido Leo. Lo que tú en estos momentos estés deseando, sea algo económico, sea contacto, comunicación, va a dar frutos, cariño. Porque tienes aquí la carta del 9 de oros.
Entonces, estás aplicando la ley de la atracción. Lo vas a traer a esta persona, va a haber una conexión, el dinero te va a funcionar, etcétera, etcétera. Pero mi querido Leo, por otra parte también, noto mi leoncito, que posiblemente tú me dices, Richard, pero ¿será lo correcto? Porque esta carta, cariño, es como que tú estás buscando lo que es una verdad. O te quieres sacar simplemente la espinita del ojo, ¿no? Cariño, a veces te pasa que dices, ¿y si lo intento y si funciona? Y tú dices, mejor no, mejor sí, mejor no, mejor sí. Cariño, te noto así. Y Richard, ¿y si renuncio a todo y apuesto por él o por ella? Te quieres sacar esa espinita tú, ¿vale? Quieres experimentar. Vamos a ver qué más me dice mi leoncito, vamos a ver. Y tenemos aquí lo que es la carta del as de oros. Yo particularmente siento, mi querido Leo, que tú te vas a dar lo que es una oportunidad, ¿vale? Puede ser lo que es una oportunidad en ese proyecto, en ese sueño. Vas a aceptar de repente esa ayuda o te vas a dar una oportunidad con esa persona que tenías un poco de duda o de inseguridades. Porque cierras aquí con la carta del as de oros. En pocas palabras, mi querido Leo, aunque el mundo entero te diga que no lo hagas, tú lo vas a hacer, ¿vale? Y esto está bien, Leo. Esto está bien, porque si al fin y al cabo tú te caes, tú te vas a levantar, ¿vale? Es así, cariño. Hay que experimentar, ¿no? Hay que sacarnos esa espinita, mi leoncito. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Madre Tierra, escucha, es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuente de aprendizaje. Es así, cariño, hay que vivir, hay que experimentar, ¿no? Es la fuente del aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el pleno terrestre. Salga de sus 4 paredes y parta a la aventura. Rodéese de animales y de plantas y respire tranquilamente y profundamente, mi querido Leo. Corazón, si hay algo que tú quieres empezar desde cero, adelante, Leo, ¿vale? Como te vuelvo a decir, nosotros somos prácticamente la imagen de nuestras decisiones, ¿vale? Todo lo que nos pasa en esta vida o en el lugar donde estamos es en base a nuestras decisiones. Yo decidí emigrar y estoy viviendo en Barcelona porque yo decidí. Si no hubiera decidido, me hubiera quedado lo que es en mi pueblo, trabajando en la industria donde yo trabajaba, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que acontece, para bien o para mal, es en base a nuestras decisiones. Esto no tiene por qué ser malo ni bueno, simplemente es una experiencia más que tienes que vivirlo. Para eso estamos, Leo. Para eso estamos aquí, para aprender, para experimentar, para caernos, para levantarnos, para cometer errores, para solucionar. Para eso estamos aquí, mi querido leoncito. Entonces no te sientas mal, ¿vale? Porque muchos de vosotros, Richard, es carne prohibida, Richard. Es carne prohibida. Bueno, cariño, nunca vas a saber si te gusta o no te gusta esa carne. Y por último, ya una vez que lo comes, estás saciado y saciada, pues simplemente a otra cosa mariposa. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. La lectura bonus son así, no solamente para decirte, ay, Pepe Lucho te está pensando, sí, en estos momentos se ha mencionado tu nombre. No. A ver, mi Leo, vamos a ver. Vamos a ver, mi leoncito, ¿qué me dice? Dice, codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa, cariño. En pocas palabras, nos están diciendo que hay un grupo de ustedes que no puedes olvidar a una persona, por más que esa persona te traicione, porque recuerda que salió la carta del 3 de espadas. Ay, por Dios, iba a criticarte, mira lo que me pasa. Te iba a criticar, Leo, te iba a criticar. Eso me pasa por criticón, ya está. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros, es como que me dice Richard, bueno, me ha engañado 2 veces, Richard, pero yo pienso que la tercera no. Yo pienso que ha cambiado. Richard, ni atorándote, dejas de chinchar. Cariño, siento que muchos de vosotros no pueden pasar página con una persona. A pesar que tienes una relación, a pesar que estás empezando una nueva vida también. Muchos de ustedes. Como que siempre está el recuerdo de esa persona.
Mi querido Leo, ¿quieres que te diga algo, corazón? Si tú no puedes sacar a una persona de tu cabecita loca, Leo, nunca vas a ser feliz, cariño. Nunca vas a ser feliz. Yo te entendería que tú me digas, Richard, no puedo olvidar a esta persona porque partió, ya no está en esta tierra, pero fue el hombre más maravilloso del mundo, la mujer más maravillosa del mundo. Yo te entendería y te diría, mira, yo te juro que si yo conociera una persona que fuera perfecta, como tú me lo dices, como muchos de vosotros, pues yo también me quedaría con ese sentimiento de codependencia. No lo olvidaría, ¿vale? Pero yo lo que siento, como me ha salido la carta también de traición, cariño, como carta guía, yo siento, corazón, que no aprendes, Leo. No aprendes. Hay un grupo de ustedes que no aprenden, corazón. Más me pegas, más te quiero. Tú sabes que los cuernos te van a llover, vas a parecer un alce. Es cierto que ya se acerca Navidad, pero tú no tienes por qué ser el alce de Papá Noel, cariño. Es que, Richard, me encanta cómo llevar los cuernos. Me siento como Maléfica. Pero tú no eres más guapa que Maléfica, cariño. Ay, por Dios. Te quiero, Leo. Tú sí eres guapa y guapo. Es que de verdad, es que, Richard, yo quiero tener esos cuernos de Maléfica. Yo quiero tener, Richard, me siento como Angelina, me siento como Angelina. Es que de verdad, Leo, porque me dice que muchos de vosotros posiblemente van a volver a tropezar otra vez con la misma piedra. En cuestión de amores, nunca aprenderé, ¿vale? Bendiciones, te voy a sacar las características. Es que de verdad... Uy, ¿qué ha sonado, Richard? No sé. Algo ha sonado, chicos, de verdad. ¿Han escuchado o no? Algo ha sonado, chicos. De verdad, este chico está feliz. Los niños que están por aquí estarán jugando. Porque aquí hay dos energías. Tres. Uno es malo y dos son buenos. A ver. Las características, mi querido Leo. Me dices si has escuchado o has visto algo, ¿vale? Porque a veces se ve, ya me lo dirás. Pero he sentido algo aquí. A ver, vamos a ver. Maléfica. La carta del 7 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra o hay una persona, mi leoncito, que quiere volver otra vez lo que es a tu vida, ¿vale? Esta persona puede ser que sea de piel blanca, piel trigueña, se peina por el costado, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado, Leo. Esta persona no te mira a los ojos, si te das cuenta. Quiere decir entonces, o no estás seguro o segura o te oculta algo. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Te quiero, Leo, y los espíritus chocarreros también. Hasta la vista, con todo el respeto, ¿vale? Si están aquí, por favor, yo quiero estar en paz. Esta es vuestra casa. Entonces, por favor, hay que llevar la fiesta en paz. Los quiero, espíritus. Hasta la vista y sean felices, Leo.